Bueno, vamos a hablar los dos. Eso, nos convocaron para hablar dentro de los que veníamos en representación de Buenos Aires. Así que, bueno, vamos a compartir nuestras experiencias y reflexiones en relación a nuestra actividad. Y bueno, un poco lo vamos a hacer en clave de pensarlo desde Buenos Aires, ¿no? Como representantes de uno de los representantes de esta ciudad hoy. Eso. Sí, a ver, en realidad, bueno, nosotros vemos que la arquitectura nace en un contexto, nace en unas condiciones determinadas y vamos a organizar la charla no solo en mostrar obras, esa mitad me toca a mí, sino que también en por qué hacemos lo que hacemos y cómo vemos el contexto en el que trabajamos y qué impacto generamos. Claro, un poco eso también, o sea, era hablar de arquitectura y desarrollo, o sea que nosotros cumplimos con las dos condiciones, digamos, hacemos arquitectura y desarrollamos, hacemos una actividad empresaria también, entonces también queremos un poco presentarles nuestra reflexión acerca de cómo hacemos esa actividad. Así que nada, bueno, podemos empezar. Bueno, como les decíamos, estamos en la Ciudad de Buenos Aires. Este entorno nos presenta un entorno macroeconómico desafiante, o sea, no solamente en Buenos Aires, sino en toda la Argentina, por su condición de cambiante y bueno, por muchos motivos. Estamos en un entorno normativo también cambiante en el último tiempo. Desde fines de 2018 en adelante hubo sucesivos cambios en el código, cambios que nos gustan, cambios que no nos gustan, pero que tenemos que respetar. Nosotros trabajamos en la parte más norte de la ciudad, en donde también hay un entorno de competencia, digamos, y de colegas que hacen una arquitectura y hacen la actividad del desarrollo con gran calidad, así que también eso es importante y determinante porque nos pone la vara en un determinado lugar y tenemos que hacer con una determinada calidad. Y bueno, somos partes nos gusta sentirnos parte de un lenguaje arquitectónico actual de la Ciudad de Buenos Aires que nos encanta. Y bueno, eso, también accionamos en un entorno urbano y en un desarrollo urbano que respetamos mucho. Así que bueno, nosotros al hacer edificios creo que se nos volvió muy obvio, o sea, los edificios son objetos muy grandes y muy perdurables, creo que eso hizo que se nos vuelva muy obvio la idea de que tenemos un impacto importante con nuestro hacer y el impacto incluye el impacto generado por la construcción, pero también por las relaciones y por cómo nos desempeñamos. El impacto del hecho físico construido, digamos, del edificio, bueno, es uno de los principales y en este punto nos parece importante entendernos como una pequeña parte de un gran todo. Nosotros hacemos edificios de pequeña o mediana escala, inicialmente de muy pequeña escala. Iniciamos con edificios de 700 metros, ahora hacemos como máximo 7.000 metros. Sigue siendo una escala muy pequeña y en ese punto nos gusta respetar la norma, entender a la norma como el factor ordenador de los esfuerzos individuales. Entendemos que como sociedad creamos las normas y los códigos como el elemento que ordene y armonice los esfuerzos individuales y para nuestra escala, que es una escala pequeña, nos parece muy importante ser muy respetuosos de esas normas. Y además usamos un bien público, usamos el suelo adquiere valor y tiene valor gracias al acceso de infraestructura urbana que es pública y gracias a su entorno. Así que sentimos que es muy importante que seamos responsables en respetar las normas para consumir infraestructura urbana en la medida que nos corresponde y no más allá de lo que nos corresponde. Y también en torno a eso celebramos que cuando se hizo la última modificación del código en el año 2018 y se decidió densificar mucho la ciudad, celebramos que se haya puesto un impuesto que tenemos que pagar, que es el impuesto de la plusvalía, que nos cobra un canon sobre lo que en más podemos construir respecto del código anterior, porque con ese canon se realiza la infraestructura pública que nuestros edificios consumen, así que nos parece un impuesto muy justo y que queremos celebrar. Eso en relación al impacto de nuestros edificios, pero también hacemos una actividad que moviliza muchísimos recursos y es una actividad que en esa movilización de recursos establece un montón de relacionamiento
Y nos parece también importante saber que todo ese relacionamiento y toda esa movilización de recursos implica un impacto cultural y nos parece que tiene que ser importante que seamos cuidadosos con ese impacto y por eso nos comprometemos mucho con el desarrollo de nuestra cadena de valor. Creemos que los que trabajan con nosotros tienen que desarrollarse. También nos comprometemos mucho con entender a nuestra empresa como el espacio en el que todos nuestros colaboradores desarrollan parte de su proyecto de vida. Así que nos comprometemos con que puedan desarrollarse, con que puedan formarse. Y por último, otro impacto que también nos parece que tenemos es, hacemos negocios, entregamos valor en la ciudad y queremos hacerlo de una determinada forma. Nos parece que, aparte de hacer un producto arquitectónico, nos parece hoy en día importante aprender de otras industrias y aprender también de cómo se trabaja en otros lugares del mundo, industrias como la del software o industrias como la de la tecnología o la automotriz, que tienen grandes packagings o que cuidan mucho la experiencia o que tienen muy buenos servicios postventas. Hemos mirado esas industrias para aprender y bueno, de eso intentamos agregarle a nuestro producto arquitectónico un cuidado muy riguroso de la experiencia de nuestros clientes. Y nos parece bueno entregar valor de esa forma porque nos parece bueno que como argentinos y como habitantes de la ciudad creamos en que se puede hacer un producto de calidad y con una experiencia cuidada y con un trato responsable de todas las relaciones en nuestra ciudad. Pasamos. Bueno, en ese marco y en ese contexto, pasamos ahora concretamente a nuestra práctica y a cómo desarrollamos nuestros edificios y cómo impactamos en la ciudad. Como decía Cube, hacemos edificios de escala media, entonces no podemos plantear cambios en el código, como por ejemplo contaba Pablo, sino que partimos principalmente de insertarnos en entornos como ya consolidados, en la ciudad que está muy consolidada. Entonces estudiamos minuciosamente las locaciones, y a partir de eso intentamos agregar valor con nuestros edificios, entendiendo que podemos mejorar una cuadra, mejorar un barrio, no cambiar completamente, pero sí aportar nuestro granito de arena. Este, por ejemplo, es un edificio en un pasaje de una cuadra, bueno, pasó, como retiramos el edificio para respetar la escala de la cuadra del pasaje. Este es otro edificio en una zona más consolidada de Belgrano, entre dos edificios muy característicos del barrio, de una época en la que hay determinados tipos de balcones, determinados tipos de revestimientos en las fachadas. Nosotros reinterpretamos eso y no vamos a romper, sino que buscamos, a partir de los vacíos que se veían en los balcones, como potenciar eso. Estos son otros dos casos en los que aparentemente se pueden ver bastante similares los edificios, sino que, por ejemplo, en el de la derecha, que es Hidalgo, que está en una calle muy transitada, con un zócalo comercial importante, con una universidad enfrente, como fomentamos ese tránsito, ese zócalo comercial, y bueno, y hacemos un acceso en doble altura y locales. Después, concretamente, en los edificios en sí mismos, valoramos mucho la experiencia. A ver, en un momento actual en el que la imagen está tan en el centro, en que la sociedad de consumo se maneja por la imagen, nosotros creemos que el valor está en la experiencia y no solo en la imagen, y la arquitectura es experiencia. Y en esa experiencia damos mucho valor a los vacíos, damos mucho valor a los espacios intermedios, que es esto que le llamamos filtros. Acá se ven diferentes casos en los que en ese espacio intermedio entre la calle, entre la ciudad, entre quien va caminando y nuestro edificio, empiezan a pasar cosas. No vemos estos filtros como una barrera, sino como espacios en los que se puede poner una mesita, en los que se puede desarrollar una actividad. En cuanto a los recorridos, este es nuestro edificio AER Pasaje. Este es el edificio que estaba en el pasaje, que apareció la imagen antes. Acá se ve cómo en el corte, en la axonométrica y en las imágenes, el valor que tiene la experiencia, el valor que tienen los sentidos, el recorrido, el tiempo. Y de vuelta, la idea de espacio y la idea de obra de arquitectura no se construye a partir de una imagen, sino a través de la sucesión de momentos que vamos atravesando el edificio. Acá se pueden ver los vacíos, el valor que damos a los vacíos. Este es un edificio que por código podíamos construir completo el terreno y también decidimos generar estos vacíos que justamente son los que caracterizan el edificio.
Las plantas, bueno, las plantas, las expansiones y las terrazas. Nosotros desde que empezamos, obviamente vemos mucha arquitectura, estudiamos mucho nuestra competencia y siempre analizamos críticamente qué hacen otros con sus plantas, qué hacen otros con sus formas, con sus propuestas. Nosotros damos mucha importancia a cómo vivimos ahora. Entendemos que no vivimos de la misma forma ahora que hace 50 años y que hace 100. Entendemos que cada persona es diferente a otra y entendemos que los espacios no son los mismos a los que estamos acostumbrados de ver hace 50 años. En ese caso, la quinta fachada de Le Corbusier, por ejemplo, que para todos es tan obvio y lo estudiamos en la facultad, vemos en estas fotos aéreas que las terrazas de los linderos están todas pintadas con membrana, que a lo sumo se sube a colgar la ropa, pero no tienen valor. Nosotros damos mucha importancia al vínculo interior-exterior, a la espacialidad de los balcones, a las terrazas, como nada, eso. Creemos que es fundamental, como el lugar común es decir que a partir de la pandemia ocurrió esto, pero nosotros veníamos trabajando en esto hace tiempo, y bueno, y la pandemia un poco lo puso más sobre la mesa. Después, así como decía que en un mundo regido por la imagen, nosotros pensamos en la experiencia, lo mismo, en un mundo en el que estamos todos con el celular metidos en nuestra casa y las redes sociales, creemos mucho en el valor que agregan los espacios de uso compartido. Por eso ponemos repensando, porque pensamos un montón en los espacios compartidos, que ya no son amenities, sino que son realmente lugares de intercambio entre vecinos, son lugares que expanden la experiencia de la vivienda. Ahora en la ciudad, con el valor de metro cuadrado tan caro y que es tan difícil acceder a una vivienda, nos parece necesario expandir esa experiencia y expandir esos metros cuadrados a los que se puede acceder con espacios eficientes, de uso que se pueda usar de diferente forma durante el día, que te puedas cruzar con tus vecinos. Y por último, bueno, la materialidad. Esto de la experiencia, de las sensaciones, del tiempo, de la luz, nos parece fundamental, nos parece que en definitiva la arquitectura sin materialidad no existe, y es lo que termina de armar la experiencia y de dar valor a nuestros proyectos. Así que damos mucha importancia a eso, a la arquitectura interior, y no solo a la arquitectura vista como objeto desde el exterior.